Descubre lo fascinante del Amazonas. Acompáñanos a explorar el corazón verde del planeta desde las imponentes selvas hasta las criaturas más increíbles. Descubre la magia, los misterios y la vida que hacen del Amazonas un lugar único en el mundo. En este documental, exploraremos la vasta extensión del Amazonas, un lugar que cubre una quinta parte de la superficie de América del Sur y que es, sin duda, uno de los pulmones más importantes de nuestro planeta. Este río, que serpentea por miles de kilómetros, lleva agua que fluye a través de las densas selvas, pantanos y vastas llanuras, creando un ecosistema único y vital para la vida en la Tierra. A lo largo de su recorrido, el Amazonas se alimenta de más de 1100 afluentes, creando una red de ríos y canales que conectan y dan vida a esta región tan diversa. La selva amazónica no es solo un lugar de belleza, sino un escenario en el que se entrelazan las historias de animales, plantas y seres humanos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Desde las alturas de las copas de los árboles hasta las profundidades de sus ríos oscuros, el Amazonas alberga una increíble biodiversidad. Aquí, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo prosperan, mientras que otras, más enigmáticas y raras, siguen ocultas en su inexplorado corazón. En este viaje, nos adentraremos en la selva para descubrir algunas de las criaturas más sorprendentes y fascinantes que llaman hogar a este lugar. Desde las coloridas aves que pintan el cielo con sus plumas vibrantes, hasta los poderosos jaguares que se deslizan por las sombras de la selva. Nos encontraremos con monos araña, cuyas largas extremidades parecen danzar entre los árboles, y con los monos aulladores, cuyo llamado se oye a lo lejos, como un eco lejano que resuena por toda la región. Nos sumergiremos también en las aguas de sus ríos, donde las pirañas nadan en cardúmenes y las serpientes, como la temida anaconda, acechan en las orillas. Veremos cómo las ranas, con sus colores brillantes, se esconden entre las hojas y cómo los cocodrilos se camuflan en las aguas oscuras, esperando pacientemente a su presa. Sin embargo, el Amazonas no es solo un hogar para los animales. Este vasto paisaje también es el hogar de comunidades indígenas que han vivido aquí durante milenios. A lo largo de este documental, conoceremos las historias de estos pueblos, sus tradiciones y cómo han logrado sobrevivir en uno de los entornos más desafiantes del mundo. Sus vidas están profundamente conectadas con la selva y los ríos que les rodean, y su conocimiento ancestral sobre el ecosistema amazónico es una parte fundamental para entender la sostenibilidad y la conservación de este vital territorio. A lo largo de este viaje, descubriremos no solo la belleza y la diversidad del Amazonas, sino también los desafíos que enfrenta en la actualidad. A medida que exploramos, veremos cómo la deforestación, el cambio climático y otras amenazas están poniendo en peligro este lugar único, que es esencial para la salud de nuestro planeta. Prepárate para adentrarte en el corazón verde del planeta, donde cada paso que demos nos revelará un nuevo secreto, un nuevo animal, una nueva historia. Este es el Amazonas, un lugar tan misterioso como hermoso, tan vital como frágil. En las sombras densas de la selva amazónica, donde la luz apenas alcanza el suelo, se mueve uno de los felinos más imponentes del planeta, el jaguar. Con su pelaje dorado y sus manchas negras, el jaguar no solo es un cazador excepcional, sino también un símbolo de la fuerza y el misterio de la selva. A diferencia de otros felinos, el jaguar no teme al agua, y se le puede encontrar cerca de los ríos y pantanos del Amazonas, donde se convierte en un depredador acuático, capaz de cazar caimanes y capibaras con asombrosa destreza. El jaguar es solitario por naturaleza, patrullando su territorio con cautela, asegurándose de que su presencia no se perciba a menos que lo desee. Su poderosa mandíbula y sus afiladas garras lo convierten en un cazador eficiente, capaz de perforar el cráneo de su presa con un solo mordisco. Sin embargo, a pesar de su impresionante habilidad, el jaguar enfrenta amenazas debido a la deforestación y la caza furtiva, lo que pone en peligro su población en la región. Entre las copas de los árboles, se pueden ver las largas y delgadas extremidades de uno de los primates más acrobáticos de la selva, el mono araña. Este nombre se debe a sus brazos, piernas y cola extremadamente largas, que les permiten moverse por la selva con una agilidad impresionante, balanceándose de árbol en árbol como si fueran una extensión del mismo árbol. Sobre su herramienta más útil, actuando como una mano extra para agarrar ramas y balancearse con facilidad.
A pesar de su destreza, los monos araña son muy vulnerables. Su hábitat está siendo destruido rápidamente, y esto afecta gravemente a su población. La pérdida de los árboles en los que dependen para vivir hace que su supervivencia se vea amenazada. Además, estos primates son sociales y viven en grupos familiares, lo que hace aún más dramática su pérdida en el ecosistema amazónico. El eco del Amazonas se llena con un sonido inconfundible, el rugido gutural del mono aullador. Este primate, conocido por su vocalización, que puede escucharse a kilómetros de distancia, tiene una de las voces más fuertes en el reino animal. El mono aullador se caracteriza por su cara oscura y su gran garganta, que amplifica su sonido. Aúllan para marcar su territorio y para comunicarse con los miembros de su grupo, una habilidad vital en el espeso follaje de la selva. A pesar de su impresionante llamado, el mono aullador enfrenta desafíos debido a la deforestación. Su dependencia de los árboles para moverse por la selva lo pone en una situación difícil a medida que estos desaparecen. Sin embargo, aún resisten en muchas partes del Amazonas, adaptándose a la vida en los altos árboles. En las aguas turbias del Amazonas, donde la visibilidad es limitada y los ríos esconden muchos secretos, nada una de las criaturas más temidas de este ecosistema, la piraña. Famosas por su capacidad de atacar en grandes cardúmenes, las pirañas tienen una reputación feroz que no siempre refleja la realidad. Aunque son predadores efectivos, su comportamiento es a menudo malinterpretado. La mayoría de las especies de piraña se alimentan principalmente de peces más pequeños y frutas que caen al agua, aunque algunas especies pueden ser carnívoras. Su increíble fuerza de mordida y sus afilados dientes les permiten desgarrar rápidamente la carne de su presa. A pesar de su reputación como animales peligrosos, las pirañas son una parte esencial del ecosistema acuático, ayudando a mantener el equilibrio de las poblaciones de peces. Entre las aguas del Amazonas, se desliza uno de los serpientes más grandes y pesadas del mundo, la anaconda. Con una longitud que puede superar los 9 metros y un peso de más de 200 kilogramos, esta serpiente es capaz de arrastrar presas tan grandes como caimanes o venados. La anaconda se mueve con gran destreza bajo el agua, utilizando su gran tamaño y fuerza para rodear y asfixiar a su presa. A pesar de su tamaño y su capacidad de cazar grandes presas, la anaconda prefiere evitar el contacto con los humanos y vive en zonas remotas. Su presencia es fundamental para el ecosistema, controlando las poblaciones de animales más pequeños y manteniendo el equilibrio en su entorno acuático. En las copas de los árboles del Amazonas, un destello de colores vibrantes nos llama la atención, es el tucán. Con su característico pico grande y colorido, el tucán es uno de los pájaros más emblemáticos de la región. Su pico, aunque parece desproporcionado, es ligero y le permite acceder a frutas y nueces que se encuentran en lo alto de los árboles. Este adaptado pico también juega un papel importante en la termorregulación, permitiéndoles regular la temperatura de su cuerpo. A menudo vistos en pequeños grupos, los tucanes son animales sociables que se comunican mediante una serie de gritos y llamados. Son fundamentales para la dispersión de semillas, ya que su dieta basada en frutas ayuda a que las plantas se reproduzcan en la selva. Sin embargo, el cambio en su hábitat amenaza su población, ya que la deforestación pone en peligro sus fuentes de alimento y refugio. En las aguas de los ríos amazónicos, acecha un depredador antiguo, el caimán. Estos reptiles, que pueden medir hasta 5 metros de largo, son expertos cazadores, capaces de acechar a sus presas desde debajo del agua sin ser detectados. Sus poderosas mandíbulas pueden aplastar huesos y su habilidad para nadar silenciosamente los convierte en uno de los depredadores más temidos del Amazonas. Aunque los caimanes son esenciales para el control de las poblaciones de peces y pequeños mamíferos, también se enfrentan a amenazas debido a la caza ilegal y la contaminación de los ríos. La preservación de estos reptiles es vital para mantener el equilibrio en los ecosistemas acuáticos del Amazonas.
En las zonas más húmedas del Amazonas, donde la vegetación es densa y la humedad es constante, se encuentra una de las criaturas más coloridas y venenosas de la selva, la rana dendrobatoidea. Estas pequeñas ranas, conocidas por sus colores brillantes, son advertencias visuales para otros animales, ya que producen toxinas poderosas que las protegen de los depredadores. Los tonos vibrantes de su piel varían entre el amarillo, naranja y verde, lo que las convierte en una vista fascinante y peligrosa. A pesar de su veneno, estas ranas no son agresivas, y su rol en el ecosistema es importante. Se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados, ayudando a controlar las poblaciones de estos. Sin embargo, su población está disminuyendo debido a la pérdida de su hábitat. En las aguas tranquilas del Amazonas, entre los árboles inundados y las corrientes profundas, nada un mamífero único, el delfín rosado. Este delfín, de un color rosado característico, es una de las criaturas más misteriosas y fascinantes del río Amazonas. A diferencia de los delfines marinos, los delfines rosados viven en agua dulce y son conocidos por su inteligencia y habilidades sociales. Son criaturas curiosas y juguetonas, a menudo observando a los seres humanos desde las aguas oscuras, y su presencia es un signo de la salud del ecosistema fluvial. Sin embargo, su hábitat está amenazado por la contaminación y la actividad humana, lo que pone en peligro su supervivencia. En los cielos del Amazonas, un espectáculo de colores brilla mientras las guacamayas vuelan con elegancia entre los árboles. Estas aves de plumaje vibrante, que varía entre el rojo, azul y amarillo, son algunas de las aves más hermosas y carismáticas de la región. Las guacamayas son animales sociales que viven en grupos, comunicándose mediante fuertes llamados que resuenan en toda la selva. Además de su belleza, las guacamayas cumplen una función importante en el ecosistema, dispersan semillas mientras se alimentan de frutas, lo que ayuda a la regeneración de la selva. Sin embargo, su población está en declive debido al tráfico ilegal de animales y la pérdida de su hábitat natural. En las zonas boscosas del Amazonas, donde las hierbas crecen altas y las sombras de los árboles protegen el suelo, se encuentra el pecarí, un pariente cercano al jabalí. Estos animales, que viven en grupos familiares, se alimentan de una amplia variedad de plantas, frutas y pequeños invertebrados. El pecarí es conocido por su naturaleza inquisitiva, y su hocico corto le permite excavar en busca de alimento. Aunque suelen ser pacíficos, no dudan en defenderse si se sienten amenazados, mostrando una feroz resistencia. El pecarí es fundamental para la dispersión de semillas en el Amazonas, ya que su dieta contribuye al crecimiento de nuevas plantas. Sin embargo, los pecaríes están en peligro por la caza ilegal y la destrucción de su hábitat. Los pueblos indígenas del Amazonas nos han mostrado el camino. Durante miles de años, han vivido en armonía con la selva, respetando sus ritmos, sus ciclos y sus recursos. Su conocimiento ancestral, basado en la observación y la conexión espiritual con la naturaleza, es un testimonio de lo que significa ser verdaderos guardianes de la tierra. Ellos no son solo habitantes del Amazonas, son sus protectores. Al reconocer y apoyar sus derechos, no solo les estamos dando voz a quienes más saben sobre el equilibrio ecológico, sino que también estamos ayudando a preservar el Amazonas para las generaciones futuras. El futuro del Amazonas depende de nosotros, de las decisiones que tomemos hoy. Cada árbol talado, cada hectárea deforestada, cada especie perdida, es una pérdida irreparable para el mundo. Pero también es cierto que cada esfuerzo por proteger esta región, por restaurar sus ecosistemas, por apoyar a sus comunidades indígenas y por demandar políticas responsables, es una semilla de esperanza. Es posible cambiar el destino del Amazonas. Los avances en la tecnología, la educación y la conciencia ambiental nos permiten imaginar un futuro diferente, uno en el que el Amazonas florezca nuevamente, uno en el que la humanidad viva en equilibrio con la naturaleza. Pero para que esto suceda, debemos actuar ahora. La acción colectiva es más urgente que nunca. A medida que llegamos al final de este recorrido por el Amazonas, nos encontramos con una pregunta fundamental: ¿qué podemos hacer para proteger este invaluable tesoro natural? Hemos sido testigos de la belleza y la diversidad de la selva, de sus animales, sus plantas, sus ríos y sus comunidades indígenas.
Pero también hemos visto las amenazas que enfrenta esta región única, la deforestación, el cambio climático, la minería ilegal y la expansión de la agricultura industrial. El Amazonas no es solo un ecosistema lejano o un territorio remoto. Es un patrimonio compartido por toda la humanidad. Nos proporciona oxígeno, regula el clima y alberga una biodiversidad que es vital para la salud de nuestro planeta. Los árboles que cubren el Amazonas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Las aguas del río Amazonas son una fuente de vida para millones de personas y animales. Y, sin embargo, todo esto está en peligro. Como seres humanos, somos responsables de la destrucción que está ocurriendo, pero también tenemos el poder de cambiar el rumbo. La preservación del Amazonas no es tarea de unos pocos, es un esfuerzo global. Cada acción cuenta, desde el consumidor que elige productos sostenibles hasta las políticas gubernamentales que protejan los derechos de las comunidades indígenas y frenen la deforestación. Pero más allá de eso, es una cuestión de conciencia colectiva. Necesitamos entender que el Amazonas no es solo un espacio que pertenece a un país o a un continente. Es parte de un sistema global interconectado. La pérdida de sus árboles, la extinción de sus especies, el deterioro de sus aguas, afecta a todos, en todos los rincones del mundo. El Amazonas está íntimamente vinculado a los ciclos naturales de la Tierra, y su desaparición tendría consecuencias catastróficas para la biodiversidad global, el clima y, en última instancia, nuestra propia supervivencia. Como espectadores de este documental, tenemos un papel crucial en la preservación del Amazonas. La información es poder, y ahora que conocemos la importancia de esta región para la vida en la Tierra, debemos tomar decisiones informadas. Apoyemos iniciativas que promuevan la conservación, el respeto por los derechos de las comunidades indígenas y la lucha contra la deforestación. Exijamos que nuestros gobiernos implementen políticas que protejan el Amazonas y sus habitantes. El Amazonas no es solo un ecosistema lejano, es el corazón verde del planeta. Su futuro es el nuestro. Lo que suceda con el Amazonas afectará a cada rincón del mundo. Es hora de actuar, de proteger este maravilloso pulmón del planeta y de dejar un legado positivo para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si deseas conocer más sobre la importancia del Amazonas y cómo puedes ayudar a protegerlo, suscríbete a nuestro canal y mantente informado. El Amazonas necesita nuestra ayuda, y juntos podemos marcar la diferencia.